Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarlos como cada tarde en este espacio donde revisamos el panorama político, económico, social, nacional e internacional, siempre desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de hechos y de acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales, como siempre, están allí a su disposición para que usted nos escriba, nos haga llegar sus preguntas y sus comentarios. En nuestra edición de hoy de Argumentos vamos a estar conversando sobre la polémica Ley Bolívar aprobada en Estados Unidos por la Cámara de Representantes durante esta semana. También en respuesta el Parlamento Nacional Venezolano en su primera discusión aprobó el proyecto de ley Simón Bolívar en respuesta a esta ley de prohibición de operaciones y arrendamientos que está dentro de la Cámara de Representantes. Vamos a revisar de inmediato de qué trata. Ahí lo tienen en pantalla. Este proyecto de ley respaldado por republicanos y demócratas complementa normas que prohíben al gobierno de Estados Unidos contratar a quienes tengan lazos comerciales con el gobierno de Nicolás Maduro. La Ley Bolívar es una ley de prohibición de operaciones y arrendamientos que debe ser aprobada por el Senado. También establece la misma prohibición para cualquier gobierno sucesor del presidente Maduro en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos. Es una ley que amplía el alcance de las restricciones previamente establecidas por la autorización de defensa al realizar contratos con empresas relacionadas con entidades venezolanas. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta desde el Parlamento Nacional Venezolano. Su presidente Jorge Rodríguez se expresaba también en la tarde de este miércoles y fíjense lo que decía. La respuesta es una nueva ley. La ley Libertador Simón Bolívar aprobada desde el Parlamento Nacional Venezolano que castigará a dirigentes opositores que han solicitado sanciones contra Venezuela. Veamos. Si una persona le niega los medicamentos a los pacientes con cáncer en Venezuela, no puede ejercer ni siquiera el cargo de concejal en Venezuela. Y propongo que sean inhabilitados a perpetuidad, que estas personas que aplaudieron esta ley, y ahí están en los medios de comunicación, ahí están todos en las redes, quienes salieron aplaudiendo esta acta HRH no sé qué cosa. Pues estas personas son el sujeto de esta ley especial que pido se apruebe de manera perentoria. Yo quiero proponer que esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela apruebe una ley especial que propongo se denomine Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Para qué? La ley Bolívar, para defender la libertad, para defender a nuestra patria, para defender a nuestra gente. Más información sobre esta ley la pueden encontrar dentro de la página web de Globovisión, www.globovisión.com. Allí titulan de la siguiente forma: unánime, Ley Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de Venezuela fue aprobada en primera discusión. Es una herramienta que no solo cataliza la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sino que también sancionará a personas naturales y jurídicas que en acuerdo con países extranjeros gestionen, pidan o coayuden en cualquier forma la aplicación de medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela. Vamos a estar analizando este tema y otros más. Nos acompaña José González, internacionalista, economista, pues desde su visión, su análisis respecto a esta nueva restricción o al afianzamiento de medidas restrictivas para la comercialización con el gobierno de Venezuela cuando ya está de despedida la administración de Biden. Una solicitud aprobada en la Cámara de Representantes con el apoyo tanto de republicanos como demócratas en la víspera también de la asunción de Donald Trump como presidente en enero de 2025. Muy buenas tardes, bienvenido José González. Encantado, un placer estar con usted. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, no, en base a los hechos que estamos viendo en estos momentos sobre las decisiones y la administración del saliente gobierno demócrata de Joe Biden, quien ha hecho pues también algunos ajustes y algunas declaraciones importantes, no menores en el contexto geopolítico internacional? Y entre tanto, la Cámara de Representantes aprueba también esta medida
contra las transacciones con el gobierno de Venezuela. También veíamos los nombres de las personas que configurarán el nuevo gabinete de Donald Trump y todo esto pues nos ayuda a quizá visualizar o empezar a trazar, ¿no?, las perspectivas de qué se espera de esas políticas exteriores del gobierno de Estados Unidos con Venezuela y cómo van a afectar la economía de este país suramericano. La aprobación de este proyecto de ley en la Cámara de Representantes ha sido más o menos inesperada. Se venían discutiendo distintas versiones legislativas que hicieran de las sanciones que se han hecho por orden ejecutivas más bien una ley. ¿Y por qué se legisla? Porque es difícil cambiar una ley, abolirla requiere pasar el procedimiento de abolición y votos en la Cámara de Representantes y el Senado. Y es una ley que formaliza de alguna forma el estado de cosas existentes del 2017, cuando se aplican las sanciones de segundo nivel, más allá de las sanciones de primer nivel que se habían aplicado anteriormente, y lo que podría darle algún pie a la ley, que es bipartidaria, es que uno de los promotores de ellas es Mike Waltz, el nominado como asesor de seguridad nacional para la administración Trump venidera. Si ese fuera el caso y si hubiera un consenso y una eh, aprobación, luz verde del presidente electo Trump ya en la oficina en enero del 20, la ley podría tener alguna viabilidad. Se cuestiona, sin embargo, que el Senado norteamericano no hay una mayoría demócrata, al menos que sea consensuado en lo que queda, porque viene además el receso de las fiestas navideñas, apruebe la ley que además tendría que pasar al escritorio del presidente y ser aprobada o no por el presidente Biden. Así es. La ley formaliza un estado de cosas en el cual se prohíbe a corporaciones norteamericanas que hacen negocios o tienen relaciones comerciales con el gobierno en Caracas, que a su vez puedan contratar con el Estado. ¿Sí? No prohíbe que tales cosas sucedan, sencillamente que impediría que esas mismas empresas contraten con el Estado norteamericano y hace esa prohibición general a todo el Estado, a todo el sector público norteamericano. Sin embargo, incluso con una ley como esa ley propuesta, existen las licencias que exhiben a las compañías que hacen esas leyes a que puedan operar o no con el gobierno venezolano y con el Estado norteamericano, y lo que se llaman las cartas de confort, que dan cierta posibilidad de que se evite la aplicación estricta de la ley. Por otro lado, el lenguaje de la ley es singular, como todas las leyes, y la interpretación legal de la misma ley hay que tomarla en cuenta, porque habla de personas, no necesariamente corporaciones, y habría una discusión. Y las licencias, cuando se solicitan individualmente, eh, se argumenta muchísimo ese tipo de condiciones. Y recordemos que se han emitido una cantidad de licencias individuales en la administración Biden desde que se suspendiera la licencia 44GL, la licencia general, que fue aprobada y luego suspendida, en la cual la política de la administración Biden ha seguido siendo aprobar la mayor cantidad posible de licencias individuales para compañías que operen en Venezuela, en sectores particularmente estratégicos como el de petróleo y gas, que ha mantenido al sector privado en buen pie. Sí. Ahora le pregunto sobre estas licencias de la OFAC que fueron pues aprobadas durante la administración de Biden, administración Ujú. saliente también, como parte de un proceso de diálogo y de negociación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, los diálogos de Qatar, de Doha. Por otro Correcto. lado, ahora, en esta semana, pues también el gobierno de Estados Unidos anunció su apoyo al gobierno o en reconocimiento a Edmundo González. Un hecho que tampoco, o una declaración que no habían dado en días previos, pues se habían mantenido en un llamado al diálogo, a la negociación, a la transparencia y al reconteo de resultados. Por eso también aumentan las expectativas de qué ocurre en estos últimos días de la gestión de los demócratas y también qué se esperaría en el caso de que el gobierno de Donald Trump continúe con esta línea, que es lo esperado, de no reconocer al gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, y ese proceso de diálogo que había permitido el alivio de sanciones, al menos en algunas transacciones con el tema energético, ¿no?, tan importante para Estados Unidos y para Venezuela. El reconocimiento también es singular y con un lenguaje diplomático muy delicado.
es un trascendido, inicialmente fue un trascendido de declaraciones que hizo el secretario de Estado Blinken en la reunión del G20 en Río de Janeiro, que después él refrenda con un tuit, con un mensaje en la red X. Y no dice exactamente que el gobierno de los Estados Unidos reconoce al candidato de las elecciones del 28 de julio como presidente electo, sino que los electores en Venezuela lo han reconocido como tal y la democracia demanda que eso sea así. Me dejo entender, en el ciclo anterior habían hablado de que el candidato tuvo la mayor cantidad de votos, pero el gobierno, la administración Biden saliente, sigue sin reconocer formalmente desde la administración, desde el Estado, que tal hecho haya sucedido. En el lenguaje diplomático, como el legal y como en los mensajes papales, las palabras e incluso las comas significan mucho. Y lo que pareciera suceder es que la administración Biden, en su proceso de salida y en la transición de un gobierno al otro que ya está en marcha, con reuniones formales en todas las instancias del Estado, podría estar tratando de crear una situación de cosas que impidan que la administración entrante cambie de dirección. Hay un artículo de Bloomberg al respecto ayer. Sin embargo, hay un artículo, una columna de opinión en el Washington Post hoy día que señala absolutamente lo contrario. Es decir, va a ser una cuestión de opiniones. Y si bien la administración Biden tiende a respetar los procesos como se conocían la administración Trump en su gobierno anterior del 16 al 20 y en lo que podría ser el gobierno entrante, tiene mucha más libertad y mucha más capacidad de maniobra en virtud de la personalidad del presidente Trump, el presidente electo Trump y lo que se espera de él, que no importa lo que decida la administración Biden, salvo que esta ley se apruebe y por lo tanto genera algún tipo de camisa de fuerza a la administración entrante, podría cambiar de dirección absolutamente. Las opiniones de los analistas están divididas si es que el nombramiento, la postulación de Marco Rubio como secretario de Estado significaría un endurecimiento de las relaciones con Caracas o por el contrario, facilitaría una normalización en nuevas dinámicas. Es decir, la especulación es si Nixon fue a China, ¿sí? Y estableció relaciones entre los Estados Unidos y China, cosa que jamás se hubiese esperado de alguien como Richard Nixon. ¿Acaso Marco Rubio podría ir a Caracas figuradamente o físicamente, si fuese el caso, en virtud de las decisiones que tome el presidente Trump? Todo va a depender de qué políticas, qué decisiones se tomen a partir del 20 de enero. Y hay que recordar en ese sentido que la piedra angular de la propuesta económica del presidente electo Trump es incrementar la producción de petróleo en los Estados Unidos para redinamizar la economía y reducir los costos de la energía. Eso podría chocar, sin embargo, con limitaciones geológicas, con permisos estatales. La mayor parte de las reservas petroleras que se quieren explotar están en territorios estatales y no federales. Ergo, el presidente tiene que negociar con cada estado los costos que involucra, los tiempos que eso involucra, ¿sí? En la medida que una administración en Estados Unidos solo tiene 4 años, y en la medida que los precios del crudo bajen, los incentivos para producir crudo de esquisto, el fracking norteamericano, tienden a ser menores, y el hecho de que Chevron, la licencia de Chevron ha sido renovada por 6 meses más hasta el próximo año, cosa que hace la administración Biden, y en la medida que la producción venezolana podría ser una alternativa más viable, más efectiva, de menor costo y de menor impacto en los precios que el plan que ha propuesto el presidente Trump, el presidente electo Trump. Todo eso se va a definir en las primeras semanas, meses de la administración entrante, y van a definir dinámicas que no están totalmente escritas en piedra. El economista José González nos seguirá acompañando el regreso de la pausa. Le pido que nos continúe acompañando. Debemos cumplir con un compromiso comercial. Fíjense cómo destacaba las visiones diferentes o contrapuestas que hay respecto a esas expectativas sobre la gestión de Donald Trump sobre Venezuela y el tema energético. Todo dependerá también de la configuración geopolítica cuando asuma en enero de 2025 y en base a ello pues tomar esas decisiones. Como bien mencionaba, un artículo del Washington Post mencionaba que el gobierno de Donald Trump estaría buscando la forma de no depender
de Venezuela con el tema energético y como nos hablaba el especialista, pues con esa exploración del petróleo de esquisto, que tiene un daño ecológico, pero que podría también ayudar a Estados Unidos a continuar con su proceso de dependencia energética. Bueno, todo esto y más lo seguiremos conversando, ampliando al regreso de la pausa. Ustedes no se aparten, continúen con Argumentos por la señal de Globovisión.